Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, mis hermanos, mis amigos, estamos de vuelta. Espero que ya tengamos la Biblia abierta en Romanos capítulo 9 para dar inicio al estudio de esta noche. Son prácticamente 29 versículos y son 29 versículos que si nosotros, hermanos, no conocemos un poquito de historia, nos va a ser un poquito complicado comprender el capítulo 29. Es por eso que en esta noche, como ya lo anticipé, vamos a estar viendo un poquito. No nos vamos a poner a profundizar mucho, pero vamos a estar viendo un poquito de historia. Así que yo también le ruego en esta noche que usted esté preparado para ir al libro o al primer libro de la Biblia, al Génesis. Vamos a estar leyendo muchos o algunos versículos en el Génesis, así que en esta noche tenga esto presente. Como usted puede ver en la lección de esta noche, vamos a estar hablando acerca del capítulo 9, donde el tema general parece ser, el tema de Pablo es el tropiezo con el Salvador. ¿Cómo se puede tropezar con el Salvador? Y en este caso, la enseñanza va directamente a los judíos, cómo los judíos llegaron a tropezar con el Salvador, cómo Cristo fue un tropiezo para ellos. Si usted lee con cuidado desde el versículo 1, Pablo siente una profunda tristeza por los romanos, siente un profundo dolor por la actitud de ellos y les escribe con toda sinceridad, hermanos, y ya lo vamos a leer. Recuerde que cada noche preparamos para usted una presentación, la cual vamos a ir viendo y estamos tratando también todas las noches de poner en la presentación el versículo o los versículos que vamos a ir leyendo. Como usted puede ver, hermano, en esta noche vamos a hacer el pequeño repaso de la semana, donde recordará cada uno de los capítulos. Quiero irlas pasando rápidamente porque no quiero restarme tiempo en la clase de hoy, pero usted puede ver en la presentación, mis hermanos, cada uno de los temas que hemos tenido por capítulos. Pero si usted necesita recordar algo a grosso modo, en términos generales, de la carta a los romanos es el tema principal. Y el tema principal es la justificación. Cómo Dios nos ha justificado por medio del Evangelio, Romanos 1:16, cómo Dios nos justifica por medio del Evangelio. Nos hace libres del pecado, nos quita la culpa. Y hemos hablado acerca del pecado también de los judíos, el pecado de los gentiles, el pecado universal. Hablamos acerca de que la fe es importante en el proceso de salvación del hombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a poder ser justificados. Pero siempre que Pablo habla de la fe, en la carta a los romanos habla de una fe puesta en acción, una fe que necesita ser obediente, una fe que cree lo que Dios dice, acepta lo que Dios dice, pero que también hace lo que Dios dice. Como recordarán, en el capítulo 5 vimos el contraste entre Adán y Cristo, qué heredamos de Adán, qué heredamos de Cristo. En el capítulo 6 hablamos muy fuertemente acerca de la importancia, hermanos, del bautismo en el proceso de salvación del hombre. Cómo solamente a través del bautismo Dios nos da la justificación, perdona nuestros pecados y nos hace libres del pecado. En el capítulo 7 también hablamos que Dios nos ha libertado de la ley, porque la ley realmente nos condenaba, no nos daba salvación. Así que en Cristo somos libres de la ley de Moisés. En el capítulo 8, un capítulo tremendo en el cual también tardamos, hermanos, prácticamente 3 clases hablando en el capítulo 8 acerca de las bendiciones en Cristo. Y ahí fue donde quedamos la semana pasada. Creo que tengo todavía un resumen, hermanos, en la presentación de lo que vimos la semana pasada, que también vamos pasándolo rápidamente.
cómo Dios nos bendice en grandes maneras nos bendice a través de la persona de su Hijo amado. Y terminamos diciendo la semana pasada, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar de Cristo. Pero bien, hermanos, no vamos a continuar hablando de eso. Usted puede ir a los videos anteriores si usted todavía no los ha visto, no los ha escuchado, puede ir y encontrará un excelente material. Vamos a enfocarnos en esta noche entonces en el capítulo 9 de Romanos, donde Pablo, como les decía, hermanos, hace un momento, Pablo habla con tristeza, habla con sinceridad y habla con tristeza a su pueblo, a Israel, a los judíos, y les habla acerca del rechazo que ellos como pueblo tuvieron en este caso por Cristo Jesús, ese Salvador que usted y yo hoy conocemos, ese del que terminó hablando en el capítulo 8 y donde dijo, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. De verdad, nada puede hacer que Cristo deje de amarnos. Y en el capítulo 9 Pablo le va a hablar a su nación, a los judíos, a los israelitas, y les va a recordar el rechazo que ellos tuvieron por este Salvador. Incluso lo llevaron a la muerte. No por una falta de fe, sino por la dureza realmente de sus corazones. Vamos a leer, hermanos, permítame en esta noche de nuevo ayudarnos con la presentación. Vamos a leer versículos 1 al versículo 5. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son ellos, Pablo? ¿Quiénes son tus parientes según la carne? Pablo dice en el verso 4 que son israelitas, de los cuales, de estos israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, fíjese usted cómo Pablo expresa este dolor o este sufrimiento por sus compatriotas, por sus hermanos, los judíos. ¿Cuál es la razón? En un momento vamos a ver cuál es la razón de la tristeza de Pablo, pero es importante que nosotros veamos la forma personal en la que Pablo le escribe a ellos, les trata de parientes, les trata de familia y les habla con amor, este amor que él siente. Tanto era el amor que Pablo sentía por sus compatriotas, por su nación, los israelitas, que dice en el versículo 2 que tengo gran tristeza y un continuo dolor. Un continuo, fíjese que no es algo que Pablo, un sentimiento que Pablo tuvo, no, era un continuo dolor por los israelitas. Porque incluso dice en el versículo 3 Pablo, yo mismo quisiera ser anatema, es decir, maldito, si yo pudiera estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, según lo haría, según así lo haría. ¿Por qué? Porque Pablo les dice o les recuerda a ellos lo importante que ellos son. En el versículo 4 les dice, ustedes israelitas son la adopción, el pueblo preferido de Dios. Ustedes son el pueblo escogido de Dios. Habría que devolvernos hasta el Génesis, habría que devolvernos hasta el Éxodo, habría que devolvernos a los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés para ver cómo Dios mostró su amor por este pueblo,
que estando en esclavitud en Egipto les envió un libertador, los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida para darles paz, para darles descanso, para darles una tierra donde habría bendición, donde fluiría leche y miel, solo por mostrarles su amor. Pablo le dice a los israelitas: ustedes, mis hermanos, mis parientes, son ese pueblo adoptado por Dios, son la gloria de Dios. Son ustedes el pacto, la ley antigua, la ley de Moisés, que por cierto dijimos que ya está abolida. Fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Fue un pacto nacional. Les dice Pablo aquí: ustedes son el pacto, son la promulgación de la ley. Esta ley antigua de Moisés, Dios se la dio a ustedes para que la obedecieran. Son también el culto y las promesas. Ahí donde nos vamos a ir entrando en detalle, porque todo lo que Israel ha recibido de parte de Dios, que Pablo lo menciona en el verso 4, son producto de las promesas que Dios le hizo a los patriarcas y específicamente al padre Abraham. De él vamos a hablar bastante en esta noche, porque en el versículo 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Estos israelitas, este pueblo como nación, viene de los patriarcas, de los padres de la fe. Dice: y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Este texto, usted debería subrayarlo en su Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 5. Para todos aquellos que dicen o que aseguran que Jesús no es Dios, Pablo dice lo contrario acá en el versículo 5. Dice: y de Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo les está recordando a sus hermanos israelitas que Cristo vino de la descendencia, o su descendencia, perdón, viene de los patriarcas. Cuando nosotros hablamos de los patriarcas, hablamos específicamente de Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, los cuales vinieron a ser las 12 tribus de Israel. Pero estos son los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres personajes, de ellos vamos a hablar en esta clase, porque, vaya, cuando usted lee el versículo 6 en adelante, hermanos, usted va a notar que Pablo les hace una declaración interesante que ellos, vamos a decir, les tuvo que haber dolido mucho en el corazón. Ellos asimismo continuaban viéndose como un pueblo especial. Pablo les dice: en realidad ustedes lo son. Pero ¿cuál fue el problema de los israelitas? Que ellos rechazaron a Dios. Porque al rechazar a Cristo, realmente estaban rechazando a Dios. Estaban rechazando la promesa. Y como Israel rechazó a Dios, Dios decidió rechazarlos a ellos. Decidió rechazarlos como pueblo. Y ellos aún así continuaban viéndose a ellos mismos como un pueblo especial, como un pueblo privilegiado. Y en muchas ocasiones estos israelitas, estos judíos, contendieron con Jesús y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos a Abraham por padre. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque yo vengo de su descendencia. Yo soy el cumplimiento de la promesa que Dios mi Padre le hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjese, cuando usted lee del versículo 6 en adelante, vamos a encontrar algo interesante. Pablo le está hablando a su nación, a los judíos, a los israelitas, pero luego en el verso 6 les dice: no que la palabra de Dios haya fallado, no, para nada, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Debemos recordar que la palabra Israel
es intercambiable por Jacob. Jacob, Dios le llamó Israel, ¿no? Porque de ahí, recuerde, Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. En otras palabras, lo que el versículo 6 dice es, no todos los que descienden de Jacob son israelitas. Fíjese, ahora en el versículo 7 les aumenta aún más esta verdad Pablo en el versículo 7 cuando les dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Vamos aquí a devolvernos, mis hermanos, un poquito. Aquí es donde vamos a ir entrando en historia. Probablemente esto que voy a decir ya usted lo sabe, pero si usted me escucha en esta noche y no está familiarizado con esto, vamos a repetirlo de nuevo. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, específicamente en el Génesis, cuando Dios le hace la promesa a Abraham? Recuerde que Abraham era un hombre de avanzada edad. De hecho, cuando Dios le hace esta promesa tenía 75 años. Su esposa era también de avanzada edad. Ella era estéril. No podían tener hijos. Y un día Dios le promete a este hombre darle un hijo. Y le dice, de este hijo tendrás una gran descendencia, tendrás multitud. De hecho, tus descendientes vendrán a ser como la arena del mar, vendrán a ser como las estrellas de los cielos. Bueno, resulta ser que Abraham cree a la promesa de Dios. Recuerde que en el capítulo 4 de los Romanos hablamos acerca de la fe de Abraham y cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pues Abraham creyó a la promesa de Dios. El problema, y lo pongo entre comillas, es que esta promesa no se dio de la noche a la mañana. De hecho, pasaron 25 años hasta que se cumpliera. Y en el transcurso de ese tiempo, Sara, o Sarai, su mujer, se empezó a desesperar. No veía el resultado de la promesa de Dios, así que Sara le dice a su esposo Abraham, ayudémosle a Dios. Yo tengo aquí una sierva, yo ya soy de avanzada edad, ya no voy a quedar embarazada, soy estéril. Yo tengo aquí una sierva, mi sierva se llama Agar, llégate a ella, es decir, ten relaciones con ella para que pueda venir el hijo que Dios nos prometió. De hecho, Abraham asintió con la cabeza y Abraham estuvo de acuerdo y así lo hizo. De esta relación entre Abraham y Agar nació Ismael. Pero Ismael realmente no era el hijo de la promesa, porque no estaba en la mente de Dios que así fuera. El hijo de la descendencia, el hijo de la promesa, tenía que ser entre Abraham y su esposa Sara. Así que, aunque, fíjese, Ismael vino a ser hijo de Abraham, no es el plan de Dios que la descendencia de Cristo venga de ahí. Por eso en el versículo 7 es que Pablo se atreve a afirmar, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael primero y luego Isaac. Ismael fue hijo de Agar, Isaac fue hijo de Sara, pero Dios dijo claramente, es en Isaac en que tu descendencia será bendecida. Es en Isaac que tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. No en Ismael. Ahorita en un momento vamos a leer un par de textos en Génesis, pero antes quiero leer el versículo 8 para reafirmar la idea que estamos considerando ahora.
en el versículo 8, dice Pablo, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos según la carne? Bueno, se está refiriendo en esta oportunidad a los descendientes de Ismael. Fíjese, aunque Ismael es hijo de Abraham, a Ismael se le prometió también tener una descendencia, tener una gran nación. De eso vamos a hablar ahorita. Espero, son muchos datos, hermanos, espero ir despacio y que me vayan entendiendo. Ismael va a tener una descendencia, pero no es la descendencia prometida por Dios. Estos hijos, según la carne, en el versículo 8 se refiere a la descendencia de Ismael y le dice, no son los que son hijos según la carne, son los que son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes. Se está refiriendo a la descendencia de Isaac. Quizás un par de versículos nos ayudan a entender esto un poco más. Fíjese, en el Génesis capítulo 17, si gusta, hermanos, leer por favor conmigo, en el Génesis 17 encontramos al Señor nuestro Dios hablando con Abraham y en el versículo 19, Génesis 17, 19, Dios le dice, respondió Dios a Abraham, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, la descendencia continuaría con Isaac, hijo de Abraham. Sabemos que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Yo espero, hermanos, que usted vaya tomando notas y no va a tener que regresar a este video un poquito luego, porque vamos a hablar mucho de descendencia, de linaje. En este caso, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Jacob o de Israel. Pero fíjese qué interesante. En el Génesis capítulo 21, tan solo unos capítulos después que acabamos de leer, Dios hace una promesa, en este caso, a Agar e Ismael. Capítulo 21, Génesis 21, versículos 12 y versículos 13. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada la descendencia, de él vendrá la promesa. Verso 13, y también de el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Fíjese, Dios es misericordioso y también le daría una descendencia a Ismael. No sería la descendencia de la cual vendría el Cristo, el Mesías, pero le daría también una descendencia a Ismael. Y de esa descendencia Dios haría también una gran nación. Váyalo teniendo ahí en mente, hermanos. Espero que se esté entendiendo esto. Vamos a hacer una pausita para decirle, si lo que estamos hablando hoy es demasiado confuso, por favor déjeme el comentario ahí en la parte, en la cajita de los comentarios, póngamelo y con gusto luego le vamos a responder, porque es muy importante que entendamos esto. Como de antemano les dije, para entender lo que Pablo nos dice en el capítulo 9, tenemos que estudiar un poquito de
historia. Versículo 9. Ya dijimos, el hijo de la promesa es Isaac. El hijo según la carne, Ismael. A los dos, Dios les daría descendencia. De los dos haría una gran nación, pero Cristo vendría de la descendencia de Isaac. Verso 9, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa, Pablo? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Dónde dijo Dios esto? En Génesis 18, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo. Esto que está citando Pablo en Romanos 9 está en Génesis 18, 10 y 11. Vea las palabras de nuestro Dios. Génesis 18, 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Verso 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dios le dijo a Sara, y en este caso a Abraham, van a tener un hijo de avanzada edad. A ella le había cesado la menstruación, la costumbre de las mujeres. Es bien sabido que si una mujer ya no puede menstruar, está en la incapacidad de poder quedar embarazada. Y sin embargo Dios hace esta promesa. Abraham creyó, pero con el paso del tiempo Sara desconfió y quiso ayudarle un poco a Dios. Y ahí fue donde nació Ismael. Pero la palabra de la promesa se la dio Dios a Abraham y a su esposa Sara. Verso 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, en el versículo 10, ahora ya no habla de Abraham, sino que habla de su hijo Isaac, el hijo de la descendencia. Isaac se casó con Rebeca y ambos, dice, tuvieron 2 hijos. Ellos fueron gemelos. Esto nosotros lo vemos también en el Génesis. Lo vamos a leer, pero quiero leer el 11 también. Romanos 9, 11. Pues no habían nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Fíjese, esos muchachos, estos hijos de Isaac y Rebeca, que hoy sabemos se llamaron Jacob y Esaú, peleaban en el vientre de su madre. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y vamos a leer versículos 22 al 26. Fíjese, mis amados hermanos, Génesis 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Verso 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Luego el versículo 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Por qué Pablo le menciona esto a los israelitas, a su pueblo, a su nación? Primero les dice, Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham y Sara hicieron unas cosas diferentes y les nació otro hijo, Ismael. Dios promete dos naciones a Abraham, una nación de Isaac, una nación de Ismael. Luego, cuando su hijo Isaac, su esposa queda embarazada, se encuentra que hay gemelos. Estos gemelos batallaban en el vientre de su madre. Batallaban, si usted continúa leyendo, batallaban para ver cuál nacía primero. Recuerde que la primogenitura, ser el primogénito en ese entonces, traía gran bendición. Era el siguiente heredero en la línea de descendencia. En este caso, en Génesis 25 que acabamos de leer, el primero que nació fue Esaú. Y el segundo que nació fue Jacob. Es decir, el primogénito era Esaú. Pero Dios les dijo a ellos que de esos dos habían dos naciones y que iba a haber división ahí. Cuando usted continúa leyendo en Génesis 25, 27, encuentra cómo Esaú, por un plato de comida, vendió su primogenitura. Le dijo a su hermano Jacob que le vendía, que le diera de comer un plato de lentejas, un guisado. Y ese guisado le costó su primogenitura. Fíjese qué interesante lo que estamos viendo ahora en Romanos 9, versículos 10 y versículos 11, incluso el versículo 12, dice, se le dijo a Isaac y a Rebeca, el mayor servirá al menor. No es así. Se supone que el menor serviría al mayor. El primogénito tendría la bendición. Pero como Esaú decidió vender su primogenitura a Jacob, ahora Jacob se convierte en el primogénito. Fíjese, estaba por nacimiento, Esaú sería el primogénito, de ahí se suponía que debía venir la descendencia de Cristo. Pero Esaú fue tan profano y despreció semejante bendición que se la vendió a su hermano. Y Jacob se convirtió automáticamente por esa transacción, por un plato de lentejas se convirtió en el primogénito. Y ahora de Jacob vendría la descendencia de Cristo. Por eso es que Jacob llega a tener 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Y el mayor, ¿quién era el mayor? El mayor era Esaú. Y por eso está aquí escrito, dice, el mayor, Esaú, servirá al menor, Jacob. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el versículo 12, hermanos, hay gran contenido. Si usted puede ver, hay dos pueblos. Hay dos pueblos ahí. Obviamente de Jacob vendría la descendencia de Israel, la descendencia de Cristo, el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, de Esaú vendría otra nación, otra descendencia. Cuando nosotros leemos en detalle el Génesis, nos damos cuenta que en este caso Esaú, ese que vendió la primogenitura, llegó a casarse con dos mujeres que eran descendencia o eran hijas de Ismael. Esas mujeres se llamaron Basemat y Nebaiot. Estas dos mujeres eran hijas de Ismael. Fíjese la mezcla, esto es lo interesante. Fíjese la mezcla que se está produciendo acá. Un hijo de Isaac, Esaú, se está casando con dos hijas de Ismael.
aquel hijo de Abraham que no era de la descendencia. Se casan y ellos tienen hijos, comienzan a ser otra nación que vienen a ser conocidos como los edomitas. ¿Por qué edomitas? Génesis capítulo 25, creo que es el 28 por ahí, no lo recuerdo bien, pero usted lo puede ver. Por un plato, un guiso rojo, Edom significa rojo, un guiso de lentejas rojo, fue por lo cual Esaú vendió su primogenitura. Su pueblo vinieron a ser los edomitas. Y los edomitas, hermanos, fueron entonces una mezcla entre el hijo de la descendencia espiritual de Dios con hijos de la descendencia carnal. Se hizo una mezcla, vinieron los edomitas. Ellos vinieron a convertirse en enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque fue una mezcla. No eran un linaje puro. No eran 100% israelitas, no eran 100% ismaelitas, era una mezcla. Estos llegaron a convertirse, fíjese, présteme atención por favor, llegaron a convertirse en lo que hoy conocemos como los gentiles. Aquí cuando yo menciono esta palabra gentiles, usted necesita devolverse a la promesa que Dios le hizo a Agar y a Ismael. De ti también haré una gran nación. Esa gran nación que Dios le prometió a Ismael, técnicamente hablando, vinieron a ser los gentiles. Y de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, Dios haría una gran nación también, que vinieron a ser los judíos. Fíjese, judíos de Isaac, gentiles de Ismael. Ambos pueblos se vieron, principalmente de parte de los judíos, se vieron como enemigos, porque no eran un pueblo puro, no eran un pueblo, un linaje puro. Por eso Dios, y en este caso Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, y en el versículo 12 dice: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, que aborrecí significa amar menos. Esta profecía la encontramos en Malaquías 1, versículos 2 y 3, que quiero que lo leamos. Malaquías 1, versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Pregunta Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Por qué Dios amó menos a Esaú? Por haber despreciado la primogenitura. Era una bendición especial. Esaú era el primogénito. Iba a ser el próximo en la línea de descendencia. De él vendría el Cristo, pero sin embargo despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas a su hermano gemelo Jacob. Por eso dice Malaquías, y nos recuerda Pablo aquí, que Dios amó a Jacob. Verso 14. Permítame, hermano, que hace un montón no les ayudo con la lectura. Lo olvidé por completo, mis hermanos. Verso 14. Por estar tan emocionado con la clase, no les había puesto los versículos. Pero bien, dice Pablo en el verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Sabe por qué pregunta eso Pablo? Porque nosotros podríamos estar leyendo esto y diríamos: qué injusto que es Dios. ¿Acaso no era Esaú el primogénito? Realmente él se ganó la bendición porque nació primero, pero en el texto que leímos en Génesis dice que Jacob lo traía agarrado por el talón. Ellos estaban peleando en el vientre
para ver quién nacía primero. Esaú ganó la pelea en el vientre y nació primero. Pero ahí venía Jacob peleando. Y a Jacob parece que no se le olvidó o tenía más en mente la bendición de la primogenitura. Y cuando aquel vino con hambre y le pidió un plato de lentejas, Jacob fue más astuto y no desaprovechó la oportunidad y le dijo, sí, yo te doy de comer, te comparto un plato de lentejas, pero véndeme, júrame que hoy me das tu primogenitura, esa bendición es para mí. Y aquel dijo, sí, de por sí me voy a morir, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Te la vendo, dame de comer. Y por eso Dios amó más a Jacob. Pero Pablo pregunta, ¿diremos entonces que Dios es injusto por esto? Dice Dios, dice Pablo, en ninguna manera Dios es injusto. Dios no es culpable por las decisiones que nosotros como seres humanos tomemos. Así que no solo en la carne, sino en lo espiritual, vemos el eterno propósito o el plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. Ya Dios en su divina voluntad y también en su sabiduría sabía que de Ismael Él también haría una gran nación. Y que no solamente haría una gran nación, sino que también esta nación estaría incluida en sus planes, en su plan de salvación. Claro, los judíos siempre dijeron, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros somos el pueblo elogiado, favorito de Dios, nosotros somos los que recibimos la salvación. Esos gentiles que están allí son una mezcla, ellos no son judíos, ellos no merecen estar acá. Sin embargo, Dios les dice, yo tengo un plan diferente. Pablo les dice en el verso 15, pues a Moisés dice, Dios le dijo esto a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hermanos, ¿cuál es el punto acá? Que Dios puede darle la salvación a quien Él quiera. No depende de nosotros. Cierto que ahora como gentiles Dios nos pide a nosotros requisitos, claro está, para que podamos ser salvos. Uno de ellos es tener fe. Uno de ellos es tener arrepentimiento de nuestros pecados, es también bautizarnos. Pero Él escoge salvar a quien Él quiera salvar. Y Pablo les recuerda esto a sus hermanos judíos y les dice, yo quisiera que ustedes sean salvos. Yo quisiera que ustedes entiendan esto. Es más, yo quisiera incluso ser anatema, quisiera estar separado de Cristo por amor a ustedes, porque tengo tristeza, una continua tristeza y un continuo dolor en mi corazón por ustedes, mis hermanos israelitas, porque ustedes siguen pensando que ustedes merecen la aprobación, el favor y la salvación de Dios y que aquellos gentiles no la merecen. Pues déjenme decirles que Dios se compadece del que Él se quiere compadecer, que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y cuán importante, hermanos, es que nosotros recordemos esto hoy en día. Porque tal vez pensemos que estamos en la iglesia y que somos dignos de la salvación, de que ya nosotros vamos a ser salvos, pero aquel que está afuera, que está viviendo en pecado, o aquel que tal vez estuvo en la iglesia y se apartó por un tiempo, ya no merece nada de parte de Dios, ya no merece la salvación. Creemos, puede ser que nosotros estemos en la misma condición de los judíos, pensando que merecemos más el favor de Dios que otros. Y esto no es así. Gálatas capítulo 3, hermanos, versículos 26 y 27 es un texto que nos recuerda esta verdad. En el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, fíjese, todos los que habéis sido bautizados, en Cristo de Cristo estáis revestidos.
Así que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y no le está hablando solo a judíos, le está hablando a gentiles. Vemos entonces dos pueblos. Un pueblo que vino de Isaac, un pueblo que vino de Ismael, un pueblo que vino de Jacob, un pueblo que vino de Esaú, judíos y gentiles, ahora incluidos en el plan de Dios. Fíjese, verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que Él quiere endurecer, Él endurece. Mis hermanos, texto malentendido. Así como Dios quiere tener misericordia del que Él quiera tener misericordia, Dios decide endurecer el corazón de aquellos que deciden rechazarlo. No piense usted que Dios al azar decide, a este voy a endurecer, a este. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Faraón? Porque Faraón no quiso ser obediente al llamado de Dios, de dar libertad al pueblo, y una y otra vez se opuso al llamado de Dios. ¿Cuándo es que Dios endurece el corazón de una persona? Cuando una persona decide no escuchar el llamado de atención de parte de Dios. Así que Dios, como Él es Dios, un ser supremo, todopoderoso, Él decide tener misericordia del que quiere y también decide endurecer el corazón de quien Él quiera. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Fíjese lo que los romanos podrían preguntar. Fíjese la lógica de ellos. Si Dios hace semejante cosa, entonces, ¿por qué luego nos culpa de pecado? Es decir, si Dios decide salvar a quien Él quiere, no hay nada que yo pueda hacer. Y si Dios decide endurecer a quien Él quiere, decide endurecer el corazón, entonces nadie tiene la culpa. ¿Por qué Dios va a inculparnos o a culparnos de tal cosa si al final es el que está tomando decisiones arbitrarias? Y Pablo les dice, no, esto no es así. Ellos también decían, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Si es su voluntad salvarme, no hay nada que yo pueda hacer. La gracia irresistible, como dicen algunos. Si Dios decide salvarme, no hay nada que yo pueda hacer. Si Dios decide endurecer mi corazón, no hay nada que yo pueda hacer. No. Vea la respuesta de Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad, o no tiene potestad, perdón, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y un barro para deshonra? Verso 22. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Fíjese qué excelente ilustración es la que usa Pablo acá. ¿Quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Pablo le dice a sus hermanos judíos, ¿quiénes son ustedes para discutir con Dios? ¿Por qué creen ustedes que pueden tan siquiera cuestionar las decisiones de Dios? ¿No tiene el alfarero, usa esta ilustración, no tiene alfarero la potestad de hacer un barro para honra y un barro para deshonra? En otras palabras, ¿quién es más grande, el alfarero o el barro? Todos entendemos que el alfarero. El barro simplemente se deja moldear.
En este caso, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro y Él nos da la forma que Él considera o hace con nosotros lo que Él considera que es mejor, porque es un ser superior, es nuestro creador. ¿Cómo puede el barro ponerse a discutir con el alfarero? ¿Por qué me hiciste de esta forma? Jamás. Y aparentemente los judíos una y otra vez debatían con Dios las decisiones de Dios. Y Pablo les dice, no, no hermanos, ustedes están equivocados. ¿Por qué? En el verso 22 les dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira, porque debía mostrar su ira para con el pecado, dice, y hacer notorio su poder, es aquí donde vemos la misericordia de Dios. Él quería mostrar su ira, quería mostrar su poder, sin embargo, verso 22, soportó con mucha paciencia, fíjese, no poca, con mucha paciencia soportó Dios los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué hizo Dios esto? Verso 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, y las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Si usted ve con cuidado, se habla de vasos para destrucción. En el versículo 22 al final, vasos para destrucción y vasos de misericordia en el versículo 23. Los vasos de misericordia, hermanos, se está refiriendo a los gentiles. Los vasos para destrucción se está refiriendo a ese pueblo judío que tropezó con el Salvador. Recuerda lo que hemos visto históricamente hablando en esta clase. Dos pueblos, dos naciones, uno de Isaac, uno de Ismael, un pueblo de Jacob, un pueblo de Esaú. Hoy sabemos que esos dos pueblos son judíos y gentiles. Judíos dignos o vasos para destrucción, gentiles. Dios quiso mostrar, en lugar de mostrar su ira, acá quiso mostrar su misericordia para con los vasos de misericordia, de antemano para gloria. Verso 24, leamos. Dice el texto, verso 24, hermanos, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Si se fija, la misericordia de Dios, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Quién no era pueblo de Dios? Los gentiles. Pero Dios dice, los llamaré mi pueblo. A los que no eran amados, los llamaré amados. ¿Por qué? Por misericordia. Eso lo encontramos en Oseas capítulo 2, versículo 23, y luego cita en el versículo 26 acá a Pablo en Romanos 9, 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Literalmente está citando Oseas 1:10. Verso 27, mis amados hermanos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermanos, qué gran bendición. Qué gran bendición el capítulo 9 de Romanos, porque podemos ver, hermanos, la justicia de Dios. Dios no es injusto.
Fíjese cómo la promesa Dios se la hizo a Abraham. Y esta promesa era para Isaac. Pero Abraham y Sara cometieron un error y tuvieron un hijo, Ismael. Ismael no tenía la culpa, claro que no. Y por eso Dios tiene misericordia de Ismael y le dice, de ti haré también una gran nación y la voy a bendecir. Ya Dios sabía que de la descendencia de Ismael y por tanto de Esaú vendrían a convertirse o vendrían a nacer los gentiles, que no eran parte de la promesa, humanamente hablando, carnalmente hablando, pero Dios decidió hacer de ambos pueblos o de ambas naciones, decidió hacer un pueblo. Y quiero antes de terminar esta clase, hermanos, porque siempre me gana el tiempo, quiero leer Efesios, porque es en Efesios capítulo 2 donde nosotros encontramos finalmente esta bendición. Dos pueblos, ambos bendecidos de parte de Dios. Fíjese, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos, y les habla a gentiles, que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, fíjese, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de esa separación, aboliendo en su cruz las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y usted puede continuar leyendo hasta el versículo 22, por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero de estos dos pueblos, de judíos y de gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo. Hoy entendemos que este pueblo es la iglesia. Pero este único pueblo, esta iglesia, fue únicamente posible por la persona y el sacrificio de Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Y todos, por eso leíamos en Gálatas, los que venimos a ser bautizados estamos en Cristo. Y si somos de Cristo, dice el versículo 29, descendencia de Abraham somos. Hoy usted y yo, si estamos en Cristo, somos descendientes de Abraham, somos parte de la promesa de Dios. Ya no solo los judíos son el pueblo elegido de Dios, ahora también los gentiles estamos incluidos en ese plan. Y es por eso que Pablo en el capítulo 9 le recordó esto a los judíos, cómo ellos tropezaron con el Salvador, y les recuerda que los gentiles, aunque no eran descendencia, vinieron a ser descendencia por la misericordia de Dios. Hermanos, realmente deseara haber tenido más tiempo para platicar con ustedes más de este tema, pero como ustedes pueden ver, hermanos, ha sido de gran provecho lo que hasta ahora hemos hablado. Les agradezco por haberme acompañado y les invito la próxima semana a estudiar conmigo el capítulo 10. Veremos qué nos depara este capítulo, pero estoy seguro que será de gran bendición para todos nosotros los que estamos estudiando los jueves. Si usted tiene alguna duda sobre la clase de hoy, hágamela llegar, por favor, hágamela saber. Con gusto estaré respondiendo. Sin más por el momento, hermanos, les deseo paz en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.